Vamos a empezar. Voy a empezar por compartirles mi pantalla porque tengo elaborada una presentación con todo lo que yo quiero abordar dentro de este webinar. Entonces, les empiezo a compartir mi pantalla y vamos a poner una vista un poquito más práctica para esto. Perdón, ahí empezaríamos. Sí se alcanza a ver bien, ¿verdad, Nancy? Sí, sí se ve. Está. Ok, perfecto. Bueno, entonces, lo que les decía, ahorita estamos viviendo un periodo que es complicado a nivel pues, internacional en cuestiones de empleo y también sobre todo con cuestiones de enseñanza y aprendizaje. Afortunadamente, SolidWorks es una de esas herramientas que a nivel industrial se usa muchísimo y que nos ofrece muchas estrategias y muchas alternativas para poder capacitarnos en su uso, pero además esa capacitación que se vea reflejada por medio de un documento que pueda ser llevado a cualquier empresa en la que a mí me interese trabajar y que de cierta manera tenga una veracidad, ¿no? Que no sea solamente una institución que no sabemos quién conoce, que sea la que diga que yo sé usar el software, sino que sea el mismo creador del software el que certifique que tú lo puedes manejar a ciertos niveles. Entonces vamos a hablar ahorita un poquito también de los tipos de certificaciones que hay. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Bueno, principalmente presentarles a todos aquellos que ya de alguna manera utilizan SolidWorks y que están considerando presentar alguno de los exámenes de certificación que se ofrecen, una serie de consejos o estrategias que ustedes puedan llegar a seguir para que puedan obtener mejores resultados. Más adelante vamos a ver un poquito de manera más específica lo que es la estructura del examen, pero sí es importante que se tome en cuenta que muchas veces cuando ustedes manejan el software pero ingresan por primera vez a un examen de certificación, a veces el impacto de lo que me estoy enfrentando, que es algo a lo mejor poco usual o algo a lo que no me había encontrado antes, puede de alguna manera generarnos resultados negativos. Y podemos evitar eso simplemente teniendo presentes algunas pautas previa a la realización del examen. Vamos a hablar primero, ¿qué importancia tiene que yo, por ejemplo, me interese en obtener una certificación? ¿Ok? Y bueno, hablando de certificaciones, específicamente con SolidWorks. Como yo les mencionaba, SolidWorks es un software de diseño CAD y bueno, también tiene opciones de CAM y CAE. Para los que no lo conozcan los conceptos, bueno, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing and Computer Aided Engineering. Entonces, la intención de SolidWorks fue empezar como un software de diseño, es decir, poder generar modelos, para que posteriormente nosotros podamos llevar esos modelos al mundo real. ¿Cómo? Bueno, los que ya saben en qué está compuesto SolidWorks, primero existe un módulo para elaboración de piezas, posterior a ello tenemos un módulo con el que nosotros podemos utilizar varias piezas y generar ensamblajes, y finalmente podemos también tomar tanto piezas como ensamblajes y llevarlos al módulo de dibujo, que es para la elaboración de planos y su fabricación posterior, ya sea en un CNC, en un taller, lo que sea. Hablando específicamente de SolidWorks, en cuanto a las opciones que nos brinda en toda su paquetería, nosotros sabemos que, en primer lugar, es una herramienta de diseño, como ya se los mencioné, para diseños y ensamblajes, posteriormente para la fabricación de planos, pero algunas cosas que no se mencionan tanto son los que vienen en los puntos 3 al 5. También es una herramienta que nos permite realizar simulaciones para evaluar diseños y garantizar que el diseño que nosotros estamos proponiendo sea el más adecuado dentro de nuestra aplicación. Muchas veces nosotros podemos llegar a tener un modelo que es funcional, pero ese modelo funcional se puede optimizar. Y para poder optimizarlo, pues es necesario analizar a fondo si a lo mejor el material que yo estoy utilizando no se encuentra un poco sobrado en cuanto a su resistencia, y de ser así, a lo mejor puedo optar por seleccionar un material diferente, o si no, puedo optar por modificar la geometría del modelo con el fin de ahorrar material. ¿De acuerdo?
Ese es el punto número 3, que es muy importante. Punto 4, herramientas que evalúen el impacto medioambiental del diseño que va a tener durante su ciclo de vida o su operación. SolidWorks también tiene, entre otros módulos, algunos complementos que nos permiten medir lo que es el impacto ambiental. Y finalmente, reutilizar los datos de lo que vendrían siendo nuestros modelos CAD en 3D para simplificar el modo en que las empresas crean, conservan y utilizan contenidos para su comunicación técnica. Es decir, también nosotros, mediante las herramientas que son, por ejemplo, hablando de la producción de videos, de renders, y de bitácoras de diseño, pues nosotros podemos comunicar de manera más clara gran información de algunos de los equipos que nosotros podemos estar produciendo, fabricando, y de tal manera que esto, por ejemplo, todos lo puedan interpretar de manera muy clara y sencilla, ¿ok? No es quizá tan sencillo que en algún momento dado una persona pueda ir de una ciudad a otra para ver cómo opera una máquina, pero sí se puede llegar a representar todo esto por medio de un video en la plataforma de SolidWorks y enviar el video de una ciudad a otra para que el cliente pueda ver lo que estamos produciendo, cómo funciona y si hay algún aspecto que considera que se puede llegar a modificar o actualizar. No sé si hasta aquí, Nancy, hay alguna duda o pregunta en el chat o vamos todo bien. Podemos continuar. Ok, de acuerdo, perfecto. Ahora, hablando de certificaciones, ya específicamente, que es a lo que queremos llegar en este webinar. SolidWorks presenta muchísimas certificaciones y muchas de estas se presentan en dos niveles. Vamos a hablar primero de lo que vendrían siendo certificaciones generales, ¿ok? La idea de SolidWorks al presentar estas certificaciones es que, en primer lugar, exista un estándar en la industria para poder determinar cuál es el nivel de conocimiento que un ingeniero tiene con respecto a su herramienta. De esa manera, SolidWorks, por ejemplo, en lo que es diseño mecánico general, tiene dos certificaciones que son, creo, las más comunes que ustedes pueden llegar a presentar. La primera se denomina CSWA, que significa Certified SolidWorks Associate, y la segunda es CSWP o Certified SolidWorks Professional. Estas dos son enfocadas a conocimiento general del software, una a nivel básico, o sea, pero no me refiero a básico como que, bueno, o sea, sabe usar el software y medio puede hacer una línea, no, o sea, básico en cuanto a que ya sabe generar diseños mecánicos consistentes y de buen nivel, pero posterior a este nivel se encuentra el CSWP, que ya es un nivel profesional. O sea, una persona que ya tiene una certificación CSWP, yo ya tengo la certeza de que la puedo llevar a trabajar dentro de una empresa y que ya puede generarme modelos y piezas que son de carácter industrial, ¿ok? Por otro lado, hay otras certificaciones que también son muy comunes y no son todas, la lista es muy grande, pero bueno, yo aquí puse algunas de las más comunes. En otros de los módulos que SolidWorks tiene dentro de su paquetería, que son, por ejemplo, Sheet Metal o placa metálica. Esta, bueno, tiene como principal función hacer el diseño de piezas que se pueden llegar a fabricar por medio de una lámina que se pueda llegar a doblar para obtener una pieza en 3D. Tenemos lo que es la opción de weldments. Los weldments, por ejemplo, tiene que ver sobre todo con estructuras, puede utilizarse mucho para cuestiones de construcción. A nivel de experiencia personal, yo utilicé mucho lo que venía siendo la herramienta de weldments al momento de estar apoyando en el diseño de una nave industrial, es decir, todo lo que tiene que ver con la estructura y demás, se hizo trabajando por medio de weldments. Surfacing, que está enfocado en trabajar de manera un poco distinta al diseño convencional. Ya en lugar de que nosotros trabajemos con objetos que son como tal objetos totalmente rellenos en 3D, utilizamos ya lo que vendrían siendo una serie de estrategias que nos permiten generar como las superficies o las capas que forman un objeto. Por ejemplo, al momento de diseñar el perfil aerodinámico de un automóvil, es muchísimo más complejo hacer absolutamente todas las partes del automóvil y que eventualmente esas partes se ensamblen,
que, por ejemplo, diseñar únicamente su apariencia exterior. Entonces, eso lo podemos hacer por medio de la herramienta que se denomina Surfacing. Mold Tools tiene que ver con el diseño de herramientas que puedan ir enfocadas a lo que son moldes. Y Drawing Tools, que también va enfocado a todo lo que son estrategias o técnicas que se pueden llegar a utilizar para la elaboración de planos. Ahora, me salté y dejo a lo último la certificación que se denomina CSWE, porque esta ya es un nivel de certificación mucho más elevado. Para que ustedes puedan llegar a ingresar a la certificación CSWE, que es nivel ya experto, es requisito que previamente cuenten con una certificación CSWP, pero además una certificación CSWP en otros 5 módulos por lo menos. Todas las que les estaba mencionando, o bueno, no todas, pero la gran mayoría de las certificaciones que les mencioné del lado derecho, tienen certificaciones en 2 niveles, que puede ser nivel de asociado, es decir, que ya la saben utilizar, pero todavía no a nivel profesional, y las tienen a nivel profesional. Entonces, para ingresar a una certificación CSWE es indispensable o es requisito que ustedes ya tengan al menos 5 módulos acreditados con certificaciones CSWP. Y una que yo estoy dejando aquí también por fuera, pero esa se las quiero mencionar porque es muy utilizada, es la de Simulation, o también es SWA o CSWP, pero Simulation. Esa va enfocada específicamente a lo que vendría siendo utilizar el método de elemento finito, que ya de alguna manera se encuentra cargado dentro de las herramientas de SolidWorks en el apartado de simulación, para que ustedes puedan, como el nombre lo indica, representar todas las condiciones, ya sea de carga o de operación de diferentes tipos de piezas o ensamblajes, tal y como ocurrirían en el mundo real. Y a partir de los resultados de esa simulación, poder determinar si nuestro modelo cumple con las características que nosotros buscamos, o si a lo mejor el modelo todavía no será capaz de resistir las condiciones de operación en las cuales va a trabajar. Hablando de simulación, es otra parte muy extensa del software, porque aquí está simulación estática, simulación dinámica, de vibraciones, simulación térmica, eléctrica, etc. Pero bueno, de fluidos también. Hay mucho, realmente, conocer un software como SolidWorks al 100%, yo creo que es una tarea que les podría llegar a tomar algunos, quizá 20 o 30 años. O sea, no exagero, porque yo llevo al menos como que serán 6, 7 años trabajando con esta herramienta, y de repente pasa 1 o 2 meses y aprendo algo nuevo, algo que no sabía utilizar, y eso sin irme específicamente a un módulo de frente. Y les puedo decir que yo no conozco ni de cerca la quinta parte de todos los módulos que pueden llegar a encontrar en SolidWorks. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta, Nancy. ¿Todo bien? Todo bien, sí, podemos continuar. Ok, continuamos, gracias. Esto sí me interesa que ya todos lo puedan llegar a ir conociendo. SolidWorks tiene una ventaja al momento de buscar capacitación. ¿Cuál es esa ventaja? Es muy popular. A nivel industrial es muy utilizado, y a nivel escuela también es muy popular, porque además SolidWorks ofrece muchas facilidades a las universidades e institutos para que utilicen su herramienta. Entonces, existen diferentes medios de capacitación que ustedes pueden llegar a utilizar para la elaboración de uno de los exámenes de certificación que se mencionaron anteriormente. Yo pongo estos medios de capacitación sin ningún orden en específico. No quiero decir que uno sea mejor que otro, pero pongo en primer lugar el sitio web mysolidworks.com, ¿sale? Porque este sitio web no es un sitio web de un grupo de personas que les gusta usar SolidWorks, no. Este sitio web está diseñado específicamente por los creadores del software, ¿ok? En este sitio web ustedes se pueden llegar a registrar de manera gratuita, y si ustedes se registran de manera gratuita, tienen acceso a un montón de contenido de gente que dentro de los foros comenta cómo utilizar diferentes herramientas. El mismo desarrollador del software sube videos sobre cómo utilizar algunas de las herramientas que se van incorporando con cada actualización, y otras muchas herramientas que ya se encuentran desde hace varios años dentro del programa. Pero además existe otra ventaja. Si ustedes, por ejemplo, adquieren una licencia, ya sea comercial o académica, de SolidWorks,
ustedes tienen la opción de registrarse dando de alta ese número de serie del producto que ustedes adquirieron, y entonces se les va a habilitar la opción de ingresar a cursos que van específicamente diseñados a las certificaciones. Es decir, hay un curso que es de mysolidworks.com que se llama CSWA. Está lleno con todos los videos, preguntas, introducciones, en 3 idiomas, sobre todo lo que necesitan saber para presentar el examen CSWA. Y lo mismo con el CSWP. Pero yo quiero hacer mucho énfasis en eso. Es necesario contar con una licencia oficial. Hasta cierto punto algo que no es deseable. Sabemos que hay usuarios que utilizan de otras maneras, pues de alguna manera no las vías convencionales el software, y pues ellos obviamente no tendrán acceso a este tipo de contenido. Pero bueno, yo los quiero invitar a que vean la manera de adquirir, aunque sea una licencia de tipo estudiantil, porque realmente el costo de una licencia estudiantil no es muy elevado. O sea, dentro de una universidad o un instituto, ustedes se pueden llegar a acercar, a lo mejor tomar un curso o tomar algún tipo de programa que requiera el software, entonces la universidad pues les hará el favor, bueno, no el favor, sino que les tendrá que proporcionar una licencia oficial. Pero si no, si ustedes por su cuenta a lo mejor quieren aprender, pues pueden buscar la manera también de acercarse y buscar adquirir una de estas licencias. Yo estoy seguro que una licencia anual educativa dentro de una universidad la van a encontrar a un costo mucho menor de lo que vendría siendo, por ejemplo, su suscripción anual de Amazon Prime o de Netflix. Entonces, vaya, yo creo que es algo en lo que vale la pena invertir. Como segundo medio de capacitación, pues evidentemente es lo que nosotros buscamos, que ustedes tomen cursos dentro de diferentes universidades o dentro de algunas empresas. Hay empresas que se dedican a ser proveedores del software y además a dar cursos de capacitación. Y muchas universidades, bueno, también ofrecen estos cursos dentro de toda la gama de oferta académica que presentan. Existen también libros, varios libros que están pues hechos específicamente para la herramienta de SolidWorks. No sé si alguno de ustedes, de los que están interesados, ha tenido la oportunidad de revisar, pero por ejemplo existe uno que se llama El Gran Libro de SolidWorks. Les puedo decir que es a lo mejor un libro de unas 2-3 pulgadas de ancho, pero bastante rico en cuanto a contenido. Si lo consiguen nuevo, pues trae hasta un CD donde también podrán encontrar videos, podrán encontrar piezas que necesitan para sus prácticas, etcétera. Entonces es muy buen material. Canales de YouTube, pues evidentemente hay muchos usuarios que en YouTube suben videos tutoriales e incluso suben consejos de cómo hacer los diferentes exámenes de certificación que hay. En la página oficial de SolidWorks, dentro de su foro, también pueden encontrar parte de recomendaciones que llegan a hacer los usuarios. Puse también, a ver, por favor, ok, José Benito. Ya, perdón. Perdón, les decía que puse también incluso algunas opciones como Pinterest. Me sorprendió, pero cuando estaba armando la presentación para este webinar, me di cuenta de que hasta en una herramienta como Pinterest, ustedes pueden llegar a encontrar planos de algunas de las piezas que se encuentran dentro de los exámenes de certificación. Entonces, pues si tienen la oportunidad de revisar algunos de esos planos, pueden intentar realizarlos y les va a servir como práctica. Y de manera autónoma, pues obviamente hay gente que a lo mejor dentro de su mismo trabajo o dentro de sus mismas ocupaciones tiene que estar utilizando el software continuamente. Y para los que lo utilizan, se han dado cuenta de que el software es muy intuitivo y muy amigable en cuanto a saber cómo se utiliza cada una de las herramientas que tiene. Prácticamente es cosa nada más de agarrar, seleccionar una herramienta, dejar el cursor sobre alguna parte de la herramienta que no conocemos y el mismo software nos va a estar brindando una ayuda. Entonces es otra opción que ustedes pueden llegar a utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, no sé, esto creo que era importante y por ahí ahorita que cambié de ventana vi que había cosas en el chat, no sé si haya dudas o preguntas aquí. Hasta ahora no.
¿No? Ok. Bueno, ahora sí, vamos a hablar específicamente de los dos exámenes que más se presentan como parte de la certificación. Yo aquí les hice, ahora sí que como un resumen muy general de toda la información que pueden llegar a encontrar del examen CSWA. Es importante que ustedes tengan presente que el examen dura 180 minutos. Es una advertencia que se les hace al momento de incluso de iniciar el examen. Deben de tener presente que son 3 horas en las que ustedes pues prácticamente buscarán aislarse del mundo exterior, porque créanme que para aquellos que a lo mejor no tengan tanta experiencia y sea la primera vez que presentan este examen, cada uno de los minutos que tiene el examen va a resultar muy valioso y no es recomendable que pierdan el tiempo realizando otras actividades, hablando por teléfono a alguna otra persona, etc. Entonces, bueno, condiciones para aprobar el examen. El examen cuenta con un total de 240 puntos que se evalúan. Ustedes para aprobar necesitan 165. Dentro de las herramientas que ustedes van a encontrar, pues están todas las que se mencionan aquí. Algunas de las que yo considero más importantes son, por ejemplo, las que aparecen como herramientas de croquis. Convertir entidades se utiliza muchísimo. Utilizar la herramienta de equidistancia también se utiliza muchísimo. Prácticamente en el CSWA yo les puedo decir que creo que todas las piezas se pueden elaborar con operaciones de extrusión, corte y vaciado o shell. O sea, que es lo mismo, ¿no? Matrices lineales o matrices circulares también. Y utilizar planos de referencia. Creo que con esas herramientas ustedes tienen prácticamente todo lo que necesitan para poder hacer este examen. Yo sé que hay muchísimas herramientas adicionales. Por ejemplo, está la operación del sweep o el barrido, ¿no? Está la operación del recubrir. Muchas herramientas que dentro de a lo mejor otras aplicaciones son muy prácticas y muy útiles, pero que en este examen, al menos en mi experiencia, nunca lo he visto, que lo tengan que utilizar como tal. ¿De acuerdo? Y bueno, el costo al día de hoy, porque esto lo busqué el día de hoy, en la página oficial de SolidWorks, si quieren presentar este examen por su cuenta, es de 2,594 pesos. Es muy probable que si ustedes tomen un curso dentro de una escuela, seguramente el curso ya va a traer incluido lo que vendría siendo el examen. Y muchas veces tiene un costo mucho menor al que aparece aquí. La razón por la cual yo imagino que el examen tiene este costo dentro de la plataforma oficial de SolidWorks es que está pensado para que de alguna manera pues profesionistas que buscan enriquecer su currículum lo tomen de esa manera. Y a lo mejor es muy directo hacer la adquisición del examen por medio del portal, pero si quieren adquirirlo por un costo mucho menor, pues siempre está la opción de una institución educativa. Ahí les puse el enlace. Bueno, si quieren lo pueden consultar después, pero esto es prácticamente tomado del sitio de SolidWorks el día de hoy. Supongo que puede llegar a tener alguna variación en el precio con la variación del dólar, pero bueno, al día de hoy este es su costo. ¿Y qué les puedo decir? El CSWA es el examen facilito, o sea, digamos para gente que ya más o menos tiene experiencia utilizando el software. Es un examen que de los 180 minutos, con experiencia yo les puedo decir, a lo mejor en mi caso me tomó 125, 130, ¿sale? O sea, no está tan complicado. Pero vamos al CSWP, ese sí es un caso aparte, ¿de acuerdo? La duración del examen CSWP es de 210 minutos, o sea, 3 horas y media. Para hacer el examen CSWP hay dos opciones que ustedes pueden gestionar dentro de la solicitud de un voucher para el examen. Por ejemplo, se puede presentar todo en un solo examen o se puede presentar por medio de segmentos. ¿Cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno de ellos? Bueno, si yo presento el examen por segmentos, el examen estará compuesto de un segmento que está principalmente orientado a que ustedes diseñen una pieza. Un segundo segmento, bueno, no solamente una pieza, sino que diseñen piezas y hagan modificaciones sobre esas piezas que diseñan. Generalmente son de 2 a 3 piezas las que se les pide elaborar en el segmento 1. En el segmento 2 se les proporcionan piezas que ya están hechas y ustedes tienen que trabajar con sus configuraciones o realizar modificaciones a las piezas que ya se encuentran realizadas previamente. Y en el segmento 3
se les van a dar una serie de piezas para que con ellas ustedes construyan unos ensamblajes, ¿ok? En mi experiencia personal, no creo que todos vayan a coincidir necesariamente conmigo, pero en mi experiencia personal, el módulo o el segmento 2 es el más sencillo de todos y se puede ver también ahí en la duración del tiempo. El segmento 3 creo que también es bastante sencillo y accesible. Para gente que ya ha trabajado tiempo con elaboración de ensamblajes, no tiene nada más allá de utilizar, por ejemplo, relaciones coincidente, paralelas, relación de ancho para centrar objetos, algunas relaciones mecánicas como por ejemplo de engranajes o de seguimiento de línea, pero en general, bueno, de ángulos límites, etcétera, ¿no? Pero en general son relaciones de posición que uno, pues sí utiliza de manera común dentro de sus propios ensamblajes o dentro de sus propios modelos. Pero el segmento número 1 es el que sí creo que se consideraría un caso muy aparte. No voy a decir que es difícil, porque en realidad no, es muy parecido a lo que yo les había dicho anteriormente con el CSWA. Se puede hacer prácticamente con 4 o 5 operaciones, o sea, no tienen que conocer absolutamente todas las operaciones de diseño de una pieza para poder hacer este examen. El problema del segmento número 1 es que nos piden hacer muchas piezas y modificaciones en un tiempo muy reducido. O sea, yo estoy seguro y convencido de que si el segmento 1 tuviera el doble de tiempo, no habría prácticamente gente que no la apruebe. Sin embargo, en lo que yo he observado, al menos con todos los alumnos que han estado en mis cursos y han tomado la certificación, generalmente es el que más se reprueba, el segmento 1. ¿Y por qué lo reprueban? Generalmente tiene que ver con no terminé el examen, no me dio tiempo de hacer todas las piezas. Entonces ahorita vamos a hablar también de cómo podemos optimizar un poco el tiempo y qué debemos hacer en algunas condiciones para asegurarnos de que tenemos que terminar el examen, ¿ok? Entonces, bueno, en el caso del CSWP, si presentan por módulos, cada módulo tiene un costo de 864,95. Si multiplicamos eso por 3 o sumamos el costo de los 3 módulos, es el mismo costo de la certificación CSWA. Ahora, les había dicho yo, existe la opción de presentar el CSWP en un solo examen. Esa es una ventaja muy grande porque, en mi opinión, si tú a lo mejor en el segmento 1 no, digamos, necesitas más tiempo para poder concluirlo, puedes perfectamente terminar antes todo lo que tiene que ver con el segmento 2 y con lo que tiene que ver con el segmento 3, y ese tiempo que te va sobrando lo dedicas al segmento 1, ¿ok? Entonces es una ventaja muy muy grande el poder hacerlo de esa manera. A mí en lo personal me gusta más hacerlo todo junto. Si lo presentamos por segmentos, pues la otra ventaja es evidente, ¿no? Puede ser que hoy no tengo tanto tiempo, pero me puedo dedicar a hacer solamente uno de los 3, mañana puedo hacer otro y pasado mañana puedo hacer uno más. No hay ningún problema. El problema de hacerlo por segmentos es que ustedes pueden obtener calificación perfecta en el segmento 3, calificación perfecta en el segmento 2 y quedarse un acierto debajo en el segmento 1 y no tienen la certificación. Para poder obtener la certificación necesitan tener los 3 segmentos aprobados. No importa con qué calificaciones, pero los 3 con el mínimo de puntaje que se les requiere, que siempre es, creo que es alrededor de 70 y tantos puntos de 110. O sea, es más o menos el 70% del examen. Entonces, bueno, si ustedes planean adquirir el examen por su cuenta, no sé, desconozco en este momento si en la plataforma les permite elegir. Yo nada más encontré el costo de los segmentos separados, pero por lo menos en algunas universidades o en algunas instituciones que nos dan la libertad de generar los vouchers para el examen, sí se nos permite decidir cómo queremos hacerlo, si por separado o todo junto. Y al menos en lo personal considero que es más ventajoso hacerlo todo junto. ¿Ok? Entonces, bueno. Nancy, ¿seguimos bien? ¿Todavía no hay ninguna duda o pregunta? No, ninguna hasta ahora. Ok, bien, gracias. El examen CSWP es bastante más complejo que el CSWA porque tan solo la lista de las herramientas que se supone nosotros tenemos que conocer para realizarlo
pues está en todo lo que ustedes pueden ver en pantalla en este momento. Yo señalo en rojo algunas de las herramientas más utilizadas y que, pues de alguna manera, creo que son indispensables para poder hacer esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de equidistancia y conversión, les había dicho que desde el CSWA es muy importante, pero vamos a hablar de otras específicamente. Por ejemplo, la opción de Shell. Todos creo que podemos, o seguramente todos los que han manejado el software, saben utilizar el Shell o vaciado, pero es importante que ustedes tengan presente que el Shell o vaciado también tiene una opción que nos permite generar diferentes espesores en las paredes del objeto que estamos vaciando. Eso es una pregunta muy recurrente dentro del examen. Al menos yo lo he visto en varios de los exámenes que me ha tocado presenciar, que esta pregunta se la encuentran muy seguido. Asistente para taladro, nuevamente, creo que todos saben usar el asistente para taladro, pero aquí yo quiero hacer énfasis en que de esta herramienta necesitan saber también cómo personalizar un taladrado. Es decir, cómo puedo modificar tanto en el diámetro, por ejemplo, en el caso vamos a pensar en un agujero refrentado. En el caso del diámetro que voy a utilizar para la tuerca que va a ingresar ahí, el diámetro del orificio para el tornillo y la profundidad que va a tener el espacio para la tuerca. Entonces, el asistente para taladro, simplemente tengan presente que pues es importante que lo conozcan, no solamente utilizar los estándares por defecto, sino que lo puedan personalizar. Hacer uso de cotas vinculadas y de ecuaciones. Esto sobre todo tiene que ver con la optimización de tiempo. Ahorita voy a presentar un par de imágenes que están tomadas de los samples o de las pruebas que están gratuitas para que ustedes ensayen previo a la presentación de algunos de estos exámenes. Ustedes van a ver que en esos exámenes se les pide que algunos valores que aparecen dentro del plano se les asignan letras en lugar de números para representar su medida. Y dentro del texto de las instrucciones nos van a decir cuál es el valor de dichas medidas. Entonces, si yo, por ejemplo, cada vez que tengo que hacer una modificación, porque cuando yo elaboro una pieza, tiene ciertas medidas, pero en el segundo paso del examen me va a pedir que ahora yo haga una modificación de las medidas que ya había puesto anteriormente. Si yo en cada uno de esos pasos o etapas necesito ir de manera manual, ingresando a los croquis para modificar cada una de esas cotas, les aseguro que van a perder muchísimo tiempo, que es mucho más valioso que lo empleen de otra forma. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que antes de empezar siquiera el primer croquis, ustedes hayan definido dentro de lo que vendría siendo su pieza una serie de variables globales que posteriormente se van a poder utilizar para que algunas cotas tomen ese valor. Y cuando yo necesite hacer modificación de algo, van a ver que simplemente ustedes regresan a ese apartado, modifican los valores de ciertas variables y automáticamente su pieza se va a actualizar con esos valores. Y entonces una modificación se puede hacer en cuestión de, ¿qué serán? 20 segundos. O sea, es muy, muy rápido. Vamos a ver también otra herramienta que es muy importante que se denomina el uso de piezas multicuerpo. Casi siempre cuando diseñamos una pieza estamos acostumbrados a que todas las operaciones marcamos la casilla de fusionar resultado o merge en inglés, porque generalmente son operaciones que nos llevan a generar un solo objeto, lo cual está bien, pero hay partes en el examen que para poder utilizar ciertas herramientas, sobre todo, por ejemplo, me viene ahorita a la mente algunas piezas que llevan un shell o un vaciado, pero solo en una parte de la pieza y en el resto no. Lo que nos conviene más es que en lugar de que sea una sola pieza completa, podamos tener la pieza segmentada en partes. Y cada una de esas partes, de alguna manera, al ser objetos independientes, podemos aplicarles diferentes tipos de operaciones sin que afecten al resto. ¿Ok? Entonces, es una herramienta que también es muy importante que ustedes sepan utilizar. Esa creo que luego no se menciona mucho dentro de los cursos, pero por ejemplo son operaciones booleanas como add, que es como agregar dos objetos para que se forme uno solo, subtract, que es justamente a un objeto le quitamos el volumen de otro, split, que nosotros podemos generar a partir de una línea que divide un objeto en partes, podemos separarlo en dos objetos diferentes.
y otra opción que está Delete y Keep Body, que también nos permiten cuando tenemos diferentes tipos, o nuestro objeto lo tenemos segmentado en partes, nos permite eliminar o conservar alguna de esas partes, ¿sale? Sin afectar a toda la pieza. Y bueno, entre otras, también al final menciono, en color rojo, estados de supresión. Esta creo que también se utiliza mucho, sobre todo para aquellos que tienen experiencia con configuraciones, pero saber perfectamente cómo activar y desactivar la supresión de una operación en todas las configuraciones o en algunas de las configuraciones que puede llegar a tener una pieza, pero sin necesidad de estar ingresando a cada una de ellas, ¿no? Sino que desde una primera configuración, desde ahí podamos configurar cuál va a ser el estado de esa operación en todo el resto de configuraciones que existen. Entonces, en mi opinión personal, esas son de las herramientas que aparecen aquí del software, las que más debemos de repasar de alguna manera si queremos presentar el examen CSWP. Perdón, ingeniero, hay una pregunta de parte de Ricardo. Ah, ok, sí. Precisamente de lo que está hablando del examen. Y bueno, dice, si no se pasa algún segmento del examen, ¿se tiene que volver a presentar todo el examen o solo ese segmento? Ah, ok. Buena pregunta, Ricardo, y perdón, porque sí lo omití. Si durante el examen tú, por ejemplo, no pasas un segmento, puedes volver a presentar únicamente ese segmento. Y en el momento en el que tengas los 3 segmentos aprobados, ya te va a aparecer tu certificación, bueno, te llegará tu certificación a tu correo electrónico y también dentro del sitio del Virtual Tester o 3D Experience, que es donde, pues de alguna manera se lleva un registro de todo lo que tiene que ver con certificaciones de SolidWorks. Nada más un detalle, si ustedes presentan un examen y no lo pasan, para volver a presentarlo necesitan esperar un periodo de al menos 15 días. O sea, no importa que yo tenga 10,000 pesos, no puedo agarrar y presentar un segmento el día de hoy, y si no lo paso lo presento mañana, y si no lo paso lo presento pasado mañana. Tiene que pasar 15 días al menos entre cada oportunidad. Y no son días como nosotros los contamos, ¿no? De que hoy es 7 cuando sea 22, no. O sea, realmente que sean 24 horas por 15 ese periodo de tiempo, porque si tú, por ejemplo, lo hiciste hoy a las 10 de la mañana y terminaste a la 1, tienes que presentarlo dentro de 15 días, pero después de la 1 o a partir de la 1, porque si lo presentas a las 10 todavía no se cumplen los 15 días desde el momento en el que todavía estabas haciendo el examen. Pero entonces, sí, en resumen, nada más se presentan los segmentos que se van reprobando, en caso de reprobar. Es todo, ¿verdad, Nancy? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Ok, gracias. Igual yo creo que podemos llevar esa dinámica. Cada vez que yo pase una diapositiva, si hay alguna pregunta, tú me interrumpes y me dices, ¿va? Sí, claro. Adelante. Ahora sí, estrategias generales que yo creo que les van a ser muy útiles al momento de presentar el examen. La primera es un consejo que creo que es bastante evidente, pero me ha tocado ver gente que lo hace. No presenten el examen hasta no estar seguros de haber practicado lo suficiente. Hay gente que luego dice, bueno, es que yo ya sé usar SolidWorks, pues voy a hacer la certificación. Está bien, o sea, si tú consideras que tienes un conocimiento amplio del software y quieres hacer una certificación, adelante. Solo mi consejo sería, por lo menos tómate el tiempo de hacer el examen de prueba que hay antes de hacer el real. Los exámenes de prueba no evalúan todo el contenido del examen, pero sí son, de alguna manera, una representación muy, muy realista de cómo va a ser el examen posterior. Y en lo personal, incluso, siento que algunas de las piezas que vienen en los exámenes de prueba son más complejas que las que vienen en el examen real. Entonces, si tú, por ejemplo, haces el examen de prueba y todavía quedas ahí como que lo pasé, pero lo pasé de panzazo, pues a lo mejor espérate otros 15 días, vuelve a presentar y vaya, repasa algunos contenidos, ¿no? Es mi primer consejo. Consejo número 2. Yo sé que eso se lo dicen todo el tiempo, pero lean cuidadosamente las instrucciones. Sobre todo gente que ya tiene experiencia con el software, y a mí me pasó, se los cuento, al estar haciendo un examen CSWP, cuando llegué a la parte de ensamblajes, con las puras imágenes que yo veía del ensamblaje decía, ya sé cómo se ensambla esto, y empecé a ensamblar. Pero no me di cuenta de que en las instrucciones te decía específicamente que a lo mejor un par de piezas que yo, a mi criterio, como ingeniero que ha trabajado
en el mundo real, dice, esto tiene que ir centrado. En el software, bueno, en el examen, perdón, en la instrucción decía, esto tiene que ir coincidente a la cara del lado izquierdo. Oye, pero queda cargado hacia un lado. Así dice el examen. Y si quieres tener los resultados correctos, lo tienes que hacer así. Entonces, mucho cuidado con eso. Lean cuidadosamente las instrucciones. Sobre todo en la parte de ensamblajes, porque incluso es muy útil. En la parte de ensamblajes casi que a algunos les dicen qué vas a hacer primero, qué viene después, qué es lo que viene a continuación, y así sucesivamente. O sea, lean con cuidado todo eso. El tercer punto, que para mí es... Ajá, dime, Nancy, perdón. Tenemos otra pregunta, dice Josué, nos dice, ¿cuánto cuesta presentar el examen? Creo que ya se había comentado, pero bueno, lo vuelve a preguntar aquí. Si quieres presentar el examen, digamos, sin acudir a ningún tipo de institución educativa, nada más en el portal de SolidWorks, hoy tiene un costo de 2,400 pesos. 2,400 y algo, por ahí venía en la presentación. Pero te puede salir... Perdón, nada más termino con esto. Puede salir mucho más económico si tú vas y tomas un curso dentro de una universidad. Otra pregunta es, ¿dónde encuentro el examen de prueba? Ah, ok. Ahorita les hablo justamente de eso. Pero bueno, si están interesados en presentar el examen de prueba y el examen real, todo se hace por medio de una plataforma o un programita que SolidWorks tiene que se llama Virtual Tester. Si ustedes googlean Virtual Tester, todo junto, va a aparecerles, creo que en primer lugar de la búsqueda, bueno, a menos que usen Microsoft Edge, porque no sé cómo funciona el buscador, pero en la mayoría de los navegadores les va a aparecer como primer resultado un portal que se llama 3dexperience.com. Ingresan a ese portal y del lado derecho, si no me equivoco, les dice descargar Virtual Tester. Entonces tú te lo descargas, lo instalas y le das a arrancar, ¿no? Entonces, al momento de ir arrancando, ahorita si me da tiempo al final de la sesión, les muestro exactamente cómo funciona. Cuando tú lo arrancas, te va a pedir que si no tienes una cuenta 3D Experience, te la crees, porque a ese correo te va a llegar prácticamente tus resultados. Y si ya la tienes, bueno, que te loguees. Una vez que tú estás logueado, te aparece un catálogo con todos los exámenes. Bueno, primero te aparece un catálogo con los diferentes tipos de software que son de Dassault Systems. Por ejemplo, aparece CATIA, SolidWorks y otros más. Entonces, bueno, selecciona SolidWorks y posteriormente te aparece un catálogo con todos los exámenes que puedes presentar. Hay dos exámenes en ese catálogo que se llaman Sample CSWA y Sample CSWP. Son los únicos que ahí aparece como costo free. Entonces, si tú quieres arrancar cualquiera de ellos, lo seleccionas y prácticamente ya puedes empezar a hacer el examen. Misma situación, no lo puedes hacer diario. Si lo presentas el día de hoy, pues para volver a presentarlo tienen que pasar al menos 15 días. Entonces, bueno, con eso contesto la pregunta. No sé, Nancy, ¿ya no había más dudas? No, eso era todo. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, bueno, punto número 3. Optimización del tiempo. Y creo que esto es lo más importante. Yo siento que el examen no es algo que vaya en contra de su conocimiento del software. Creo que todos con el suficiente tiempo podrían resolver perfectamente los exámenes. Pero creo que el examen es principalmente contra el tiempo. Entonces, realmente yo los invito a que no, si van a presentar el examen, que no les dé miedo o no les dé, que no les tiemble ahora sí que la mano de decir, esto lo estoy viendo ahorita y no sé cómo se hace, lo voy a saltar y me voy a ir al final. Yo sé que en muchos exámenes les dicen que hagan eso, pero aquí sí es mucho más importante. Yo, por ejemplo, hablando del CSWA, considero que también, de alguna manera es como el CSWP, solo que viene todo junto. Primero es diseño de piezas, luego es modificación de piezas y luego es ensamblajes. Creo que perfectamente la mejor estrategia sería ir primero a la parte de modificación de piezas, terminar esa parte e ir a la parte de ensamblajes, y una vez terminado lo que son ensamblajes, regresar a lo que es diseño de piezas. Porque incluso no tiene que ver con experiencia, o sea, realmente el proceso de diseñar una pieza a partir de un plano es más tardado. Entonces, ese es mi consejo. Los exámenes también contienen al principio 2 o 3 preguntas teóricas sobre algunas herramientas que se utilizan en el módulo de dibujo, es decir, la generación de planos. Esas deben ser preguntas que contesten
en segundos. Si hay algo que no conocen, también sáltenlo, porque esas preguntas valen 5 puntos, cuando hay otras preguntas que valen 40. Entonces, no vale la pena que ustedes, por ejemplo, se pongan a buscar en la herramienta dónde existe la respuesta a tal cosa, porque por 5 puntos, pues, están perdiendo muchísimo tiempo, ¿ok? Entonces, cada pregunta tiene justamente el valor, o sea, viene indicado el valor que tiene. Entonces, sí es muy importante que, de alguna manera, ustedes ponderen si vale la pena invertir tanto tiempo en algunas preguntas o en otras, ¿no? Entonces, mi consejo sería ese siempre. Cuarto consejo, siempre hay que elaborar las piezas teniendo lo que se llama intención de diseño. Ese es un concepto que se menciona mucho en las clases de diseño asistido por computadora y de SolidWorks. ¿Qué es la intención de diseño? Pensar no en la forma más rápida de hacer una pieza, sino pensar en la forma ideal de hacer una pieza que me permita modificarla en el futuro de la manera más sencilla posible. Vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero dibujar un valero, puedo hacerlo con puras extrusiones de circunferencias, pero es terriblemente complicado modificar ese valero una vez que haya concluido. Lo ideal sería, en un solo croquis, hacer un perfil de revolución y sobre ese perfil de revolución, entonces, hago mi pieza. De tal manera que si necesito hacer una modificación, solo ingreso a un croquis y ahí hago las modificaciones pertinentes. ¿Sale? Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso de la intención de diseño. Consejo número 5, se los había mencionado ya anteriormente, pero bueno, lo vuelvo a mencionar. Utilizar ecuaciones en todos los momentos en los que sea posible para definir tanto cotas como la medida de ciertas operaciones. ¿Ok? Habrá momentos en los que una operación de extrusión, por ejemplo, necesitarán que tenga cierto valor, pero que ese valor está referenciado con una variable global. Solamente recuerden, si yo, por ejemplo, a la hora de poner, ahorita voy a hacer el ejemplo práctico, yo creo que me voy a tomar un poquito más de una hora, pero ahorita hago el ejemplo, para que todos lo tengan presente. Cada vez que ustedes quieran hacer una relación que esté vinculada, tienen que empezar siempre por utilizar primero el símbolo de igual, y ya después la variable global, y si quieren a esa variable global sumarle, multiplicarle o restarle cualquier valor, se lo ponen. Pero siempre se empieza con un igual. Si no le ponen el igual, cuando ustedes modifican la variable global, no se modifica esa cota o esa operación. Eso es muy importante que lo tengan presente. Y último consejo o estrategia general, si tienen la posibilidad de hacer el examen con una segunda pantalla, Ingeniero. Perdón, sí se ha ido el audio, ¿no? Se había ido el audio. Bueno, vamos a esperar a ver si lo puede recuperar. Bueno, son fallas. Perdón. O sea, se me fue el audio a mí, ¿verdad? Ya, sí, es correcto. Ok, ya no sé por qué pasó eso, pero bueno. ¿Desde qué punto más o menos se me fue el audio? No tiene mucho, cuestión de segundos. O sea, sí se alcanzó. Bueno, les estaba hablando de lo que era el uso de la segunda pantalla. Si no, vuelvo a retomar el tema nada más. El examen, ustedes van a ver que realmente pueden hacer el examen en una computadora, o sea, en una computadora donde tengan SolidWorks y vayan haciendo las piezas, y en otra donde tengan cargado el Virtual Tester. Porque el Virtual Tester solamente va a necesitar para evaluarlos que ustedes ingresen cantidades, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario que ustedes de alguna manera importen la pieza o la carguen sobre el programa, no pasa nada de eso. Lo que sí necesitaría nada más es una USB, porque si en el Virtual Tester te dice descárgate estas piezas para hacer un ensamblaje, bueno, con la USB la pasas a la segunda computadora. Pero sí creo que una segunda pantalla es muy buena a la hora de hacer el examen porque les quita toda esa pérdida de tiempo al estar cambiando entre la pantalla de los planos y la pantalla del software.
Entonces, es mi consejo. Ahora, vamos a hablar un poquito, ya aquí estoy tomando algunas, esto es justamente tomado de algunos de los samples que existen para presentar el examen. De hecho, esto, pues básicamente es de contenido público, entonces no hay ningún problema al compartirlo. Hablando de cuestiones de nomenclatura, hay cosas que a mí me interesa que queden claras, porque luego, por ejemplo, pueden llegar a confundir un poco. Aquí, ¿sí se alcanza a ver, Nancy, el cursor de mi mouse? A ver, muévelo tantito, por favor. ¿Sí? Está sobre la letra C, en la parte de arriba. Sí, es correcto. Ok, entonces a esto me refiero con que algunas de las cotas que ustedes van a encontrar no aparecen representadas numéricamente, sino aparecen por medio de variables, y aquí en esta parte del examen se les va a decir, pues básicamente el valor de dichas variables. Y eventualmente cuando ustedes cambien de la pieza de la pregunta 2 a la 3, a lo mejor les piden que modifiquen esto. Luego, alguna cuestión de nomenclatura que es muy importante es, por ejemplo, ustedes aquí van a encontrar en ocasiones algunos circulitos con flechas que señalan una parte específica de las piezas, y dentro de esos círculos aparecen la simbología que representan relaciones geométricas entre elementos. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí, ¿qué me está queriendo decir? Que yo aquí tengo una diagonal que es tangente a un arco que continúa posteriormente. Eso es muy importante al momento de estar diseñando. Se tiene que agregar esa relación de posición. Perdón, relación de posición no, relación geométrica. Lo mismo aparece acá. Ahorita regreso a esta misma, pero para mostrarles otro tipo de nomenclatura. Bueno, si se dan cuenta, todo el resto son cotas, nada fuera de lo convencional. En esa misma pieza, por ejemplo, una vez que se tienen ciertas modificaciones, aparecen cosas como esto, por ejemplo. Aquí aparece un 1 y aparece un TYP. La primera vez que yo vi esto dije, ¿qué se supone que significa esto? Y realmente lo único que significa es que esto es typical. O sea, me está queriendo decir que esto es de una unidad. Igual aparecen a veces cuando se seleccionan, por ejemplo, chaflanes o fileteos, también aparecen cosas así. Y, por ejemplo, hablando de otro tipo de piezas, esta está tomada, por ejemplo, de un CCWP. Fíjense cómo aquí en la parte inferior izquierda aparece un tipo de nomenclatura un poco extraña, que es 4 por 2 por 45 grados para hacer referencia a un chaflán. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad, este 4 que aparece al principio significa, va a haber 4 de lo que se describe a continuación, que son chaflán 2 milímetros, bueno, aquí no puse las unidades, pero esta pieza está en milímetros, de 2 milímetros a 45 grados. Es decir, aquí se va a agregar un chaflán que debe tener esta medida, pero al decir que son 4, quiere decir que va uno acá, otro aquí y otro acá. No nos van a agregar la cota en cada una de esas regiones, sino que con este 4 que aparece al principio nos quieren hacer ver que eso se va a estar encontrando de manera repetida. Del lado derecho, fíjense, aparece una nomenclatura muy similar. Aquí, en esta placa, tenemos unos redondeos en las esquinas. Aquí dice 4 por R10, que significa 4 redondeos, cada uno con un radio de 10 milímetros. Y lo mismo aparece también en, en este bolsillo, con esta nomenclatura, 6 por R10, significa, hay nuevamente 6 redondeos con un radio de 10 unidades. Es decir, uno acá, 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 aquí, aquí y acá. Habrá muchas cosas que no vengan específicamente señaladas, pero pues el examen da por hecho que ustedes como ingenieros pues ya tienen cierto criterio y pueden deducir que este y este redondeo pues, son exactamente iguales que los de acá. ¿Ok? Entonces, eso hablando un poquito de cosas que pueden llegar a ser confusas en cuanto a la nomenclatura. Ahora, respecto a cómo funciona el examen, fíjense cómo esto es muy importante. Dice, así son las primeras preguntas que ustedes se van a encontrar con una pieza que es totalmente nueva. Te dice en qué unidades se va a trabajar, cuántos decimales debes utilizar, en qué material, y si tienes el material, bueno, debe coincidir la densidad. Una vez que tú terminas de hacer la pieza, el examen te evalúa si tu pieza está bien hecha o mal hecha cuando ustedes se van al apartado de propiedades de masa y miden la masa total de la pieza. Si ustedes hicieron su pieza bien, su masa debe de coincidir exactamente con alguna de las que aparecen en las opciones. ¿Por qué digo exactamente? ¿Qué pasa si a lo mejor alguien me dice, bueno, es que a mí me dio 937? Pues evidentemente no puede ser ninguna de las tres primeras, tiene que ser la D. Ok, esta está bien.
probablemente puedas escoger la D, tengas bien esta pregunta, pero estas preguntas que traen opción múltiple, yo lo veo, son únicamente con la intención de calibrar. ¿Qué significa calibrar? Que tú sepas que una vez que concluiste esto, lo tienes bien, y no avances si no tienes la certeza de que lo tienes bien. Porque después de que te dan las opciones, la siguiente pregunta, lo más probable es que sea, modifica A, B y C por 3 valores que son diferentes a los que aparecen aquí, y ahora escribe en el espacio en blanco la masa de la pieza. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aquí estaba cerca de la D y señalé la opción D como la correcta, bueno, este acierto lo voy a tener, pero cuando vaya a la siguiente pregunta y entonces me pidan que escriba la masa de la pieza, no la voy a tener bien porque yo tenía aproximadamente lo que era la pieza. Entonces, sí es muy importante que estas preguntas que tienen opción múltiple siempre las utilicen de alguna manera para calibrar y decidir que no van a continuar si esto no se encuentra correctamente. No sé si eso sí queda claro para todos, eso sí me interesa mucho porque es, creo que, parte fundamental de lo que es el examen. ¿Ahí no hubo preguntas, Nancy? No. Ok, perfecto. Solamente un comentario de Miriam. Bueno, Okay. decía que si al final les puede mostrar cómo funcionan. No sé, a ver. Bueno, si nos especifica como cómo funciona qué. Si nos Entonces muestra sí, al ahorita final referencia a cómo hacerlo, se lo agradecería. Igual le pediría a Miriam si puede ser más específica a qué se refiere. si se refiere a hacer toda la pieza, pues les puedo mostrar la pieza ya terminada, eso sí. Pero bueno, hacerla paso por paso, pues sí te puedo decir que me tomaría alrededor de unos 15, 20 minutos. Como 15 minutos, estoy exagerando. Hay Pero otra bueno. pregunta. Dime. De Rocco, dice, disculpe ingeniero, ¿nos puede compartir el documento para practicar los ejercicios que tiene? Ok, el documento yo lo encontré, lo descargué de internet, entonces al final les dejo en el chat algún enlace para que lo puedan descargar si quieren también. Y bueno, lo voy a subir a un Drive para que de ahí lo puedan descargar si quieren. Ok. Miriam responde que se refiere a la prueba, nos mencionó la página. Ok. Pues les puedo mostrar ahorita cómo se arranca lo que vendría siendo el examen y todo eso. Bueno, no cómo se arranca el examen, sino dónde lo escoges. Y ya, pues la pieza se las puedo mostrar de la que ya tengo previamente realizada. Pero sí, ahorita al final lo checamos. Entonces me voy a apurar con el resto porque ya llevamos más o menos como 1 hora. Bueno, esto simplemente era parte de lo mismo. Un detalle también importante, no se les vaya a pasar por nada del mundo primero checar bien sus unidades, porque me ha tocado ver gente que una vez que ya terminó la pieza se da cuenta que lo hizo en pulgadas, si eran milímetros, o que la tiene en milímetros, si eran pulgadas. Entonces, mucho cuidado con eso. Y bueno, finalmente, algunos tips generales que yo quisiera remarcar son, cuando ustedes estén haciendo el examen, como se los había señalado y como se puede ver aquí más o menos, se les pide muchas veces que hagan una pieza, como esta, por ejemplo. Y luego, sobre esa pieza, hagan modificaciones, como es esta de acá y otras. Entonces, mi consejo, y también se los dice el examen, pero se los digo en español también para que no pase nada. Cada vez que hagan una pieza, guárdenla con un nombre diferente. Yo, por ejemplo, a esta le voy a llamar CSWA pieza 1.0 y a esta le llamo 1.1. Y si hay que hacer otra modificación, 1.2 y así sucesivamente. De tal manera que si yo me equivoco en una, no termine de echar a perder todo. O sea, puede ser que nada más ingreso a una sola de esas piezas y continúo mi trabajo en ella. ¿Sale? Entonces es muy importante eso. Les había dicho, iniciar todas las piezas siempre estableciendo lo que son variables globales. Ahorita lo voy a hacer de manera gráfica para que lo vean. Si no conocemos la respuesta de alguna pregunta teórica, no se pierda tiempo buscándola, también se los había señalado. Lo ideal, también se los había dicho, si ustedes están haciendo su croquis correctamente, al finalizar todos los croquis, siempre les tiene que aparecer el mensaje fully defined y con todas las líneas en color negro, que yo me imagino que todos los que ya tienen experiencia con el software saben qué significa que ya no puede haber cambios involuntarios en ese modelo. De alguna manera que todas las cotas pues coincidirán con lo que se nos pidió a partir del plan.
Les había dicho, existen operaciones booleanas muy útiles que pueden ser, por ejemplo, el split line, split, delete o keep body, combine y aparte el utilizar shell con diferentes espesores. En el caso de cuando se trabaje con ensamblajes, es muy importante que ustedes aprendan a definir un sistema de coordenadas aparte del que existe por defecto. Y al momento de medir, bueno, aquí se me pasó eso, se los aclaro rápidamente. En todos los casos que tienen que ver con piezas, prácticamente la evaluación de si algo está bien o está mal se hace a partir de las masas. Si las masas coinciden, entonces la pieza debe estar bien. Si las masas no coinciden, entonces la pieza debe estar mal. Así funciona el examen. Con los ensamblajes no es así, porque ya te dan las piezas. Entonces, en los ensamblajes se miden dos cosas para saber si un ensamblaje está bien. Cuando tú terminas un ensamblaje, te puede pedir el examen que, por ejemplo, midas la distancia entre un punto y otro del ensamblaje. O que midas el ángulo entre una cara y otra del ensamblaje. Y con eso el examen checa que lo tengas correctamente. La otra opción es que te pida la localización del centro de masa de todo el ensamblaje y lo hace con referencia a un origen de coordenadas muy específico. Por eso, aquí yo estoy hablando de lo que se denomina saber definir correctamente un sistema de coordenadas. Es decir, que si yo, por ejemplo, inicié mi sistema de coordenadas, al final no coincide con el que me está pidiendo el examen, bueno, yo simplemente marco otro punto como mi sistema de coordenadas, le pongo un nombre y entonces todas mis mediciones las puedo hacer a partir de ese sistema. Y por último, un tip que también creo que a muchos lo saca de onda, es que cuando ustedes hagan algunas modificaciones de su pieza, puede ser que vean que las imágenes que presenta el examen y las de su pieza no son como exactamente lo mismo. Entonces pueden visualizar que a lo mejor se parecen, pero como que una pieza se nota más ancha que la otra, o como que una se nota como en un ángulo más agudo que la otra, etc. Eso es perfectamente normal, porque yo lo que he visto con todos los exámenes que me ha tocado presenciar es que se hizo una pieza una vez, se le hicieron ciertos cambios, y aquí, por ejemplo, regresando un poquito a lo que les explicaba, a lo mejor mi examen tiene estas medidas, A81, B57, C43, y el examen de alguien más es la misma pieza, con todo igualito, pero a alguien se le ocurrió que para que ya fuera un examen diferente, que ya no se pudieran copiar, A, B y C ahora no valen esto, valen 90, 60 y 40. Y entonces puede pasar que la pieza, de alguna manera, se deforma ligeramente, o sea, en esencia se ve casi igual, pero sí hay zonas que se ven más anchas, zonas que se ven más angostas, etc. Entonces, esto también es muy, muy importante que lo tengan presente, porque hay gente que luego no quiere seguir avanzando porque cree que está mal, porque las imágenes no coinciden, pero es perfectamente normal. ¿De acuerdo? Ya nada más aquí les señalaba, en el sitio de mysolidworks.com, estas son justamente las dos capacitaciones que yo les recomendaría que si tienen una licencia oficial, se den de alta en el sitio y traten de tomar alguna de estas porque son bastante buenas. Y también existen pues, otro tipo de capacitaciones, por ejemplo, también en simulación y otros módulos de SolidWorks. Entonces, aquí hago un espacio general para ver si hay más dudas y de aquí pues voy a irme alrededor de 10-15 minutos a lo que es el software para darles algunos ejemplos un poquito más prácticos. Pero bueno, no sé si haya dudas o preguntas hasta aquí. Sí, Ricardo pregunta, dice, entonces el segmento 3 del examen CSWP es lo mismo que el CSWA. No, o sea, el CSWP en sus segmentos 1, 2 y 3 es prácticamente lo mismo que el CSWA en cuanto a lo que te evalúan de contenido. Digamos, el CSWA te evalúa diseño de piezas, modificación de piezas y ensamblajes. Y el CSWP te evalúa lo mismo, pero separado. La única diferencia es el grado de complejidad. En el CSWA, para hacer ensamblajes, no utilizas tantos tipos de relaciones geométricas como los usarías, por ejemplo, en el CSWP. En el CSWA basta con que sepas usar coincidente, paralelo, de ángulo, de distancia, etc. Son las básicas. Y ya en el CSWP te van a pedir un ensamblaje que además de esas, requieras usar una relación de seguimiento de línea, una relación de engranajes, etc. ¿Vale? O sea, en esencia, el CSWP
En sus 3 segmentos es lo mismo que el CSWA, solamente que a mayor complejidad. Ok, antes de eso estaba la pregunta de Rocco. Ingeniero, una pregunta, ¿la masa varía si tomamos un plano diferente para realizar la pieza o el centro de masa en caso de ensambles? Okay. La masa no varía, o sea, porque esa solamente depende de todo lo que tú construiste y depende del material que hayas seleccionado. O sea, por eso es muy importante que tú selecciones correctamente el material. En el caso, por ejemplo, de los ensamblajes, lo que sí puede variar, igual, la masa no varía, pero sí varían las coordenadas del centro de masa. Acuérdense que el centro de masa es como un punto teórico donde nosotros podríamos considerar que se concentra toda la masa del objeto para un análisis físico de él, ¿sale? Entonces, ese sí varía, pero por eso les digo, es importante que ustedes sepan agregar un sistema de coordenadas, porque tú puedes medir cuando quieras el centro de masa con respecto al sistema de coordenadas por defecto o con uno que tú hayas definido previamente. El examen te va a decir con qué sistema de coordenadas debes de trabajar. Ok. Y un detalle, perdón, antes de continuar, un detalle importante. Una pregunta también muy curiosa que luego te hacen en el CSWP es que sepan también ustedes que dentro de un ensamblaje puedan hacer que su ensamblaje tenga la masa específica que ustedes quieran. Por decir algo, yo ensamblo 3 piezas y esas 3 piezas tienen una masa de 400 kilogramos. Pero si eso yo lo uso dentro de otro ensamblaje, existe una forma en la que yo puedo decir, ¿sabes qué? No quiero que sea de 400 kilogramos, quiero que el software me lo considere como si tuviera 150. Y así me lo va a tomar en cuenta en el otro ensamblaje. Entonces, eso sí se los pide también el examen. Ahora sí, perdón, Nancy. Muchas gracias. Giovanni pregunta, ¿en qué certificación se ven las simulaciones o cálculos de resistencias de materiales? Esas ya tendrían que ser las certificaciones CSWAS, que es simulación, o CSWPS. O sea, el módulo de simulaciones es específico para otro tipo de certificación. En estas no te pide nada de eso. Ok, gracias. Bueno, invitamos a todos los que quieran hacer alguna pregunta o algún otro comentario. Ok, si en lo que van surgiendo más preguntas voy a quitar esto para mostrar, ahora sí ya en el software, propiamente algunos de los, pues de los consejos que yo les daría, ¿no? Al momento de empezar. Por ejemplo, la pieza que yo les mostraba ahorita era esta básicamente. Al momento de iniciar cualquier examen, sí es importante que, por ejemplo, ustedes, antes de que vayan a empezar a trabajar o lo que sea, se vayan aquí a la opción de Tools y donde dice Ecuaciones, ustedes definan variables globales, porque es la forma más rápida de que ustedes posteriormente le hagan modificaciones. Entonces aquí le ponen simplemente el nombre de la variable. Voy a crear una variable global nueva para que simplemente se vea el proceso, es muy simple. Por ejemplo, yo pongo aquí D, Enter, y aquí le pongo un valor. Quiero que D valga 55. Enter. Si quisiera un comentario, se lo pongo. Y si no, pues ya puedo agregar la siguiente variable global. De tal manera que, por ejemplo, cuando yo esté haciendo mi croquis, voy a ingresar aquí nuevamente, control 1. Hay algunas cotas, por ejemplo, esta que se ve aquí abajo, que tiene un símbolo de sigma, y esta que tengo del lado derecho, que también tiene un símbolo de sigma, significan que miden lo que está referenciado en una variable global. ¿Cómo agregamos esto? Por ejemplo, lo voy a hacer con este 29. Este 29 ahorita es un valor absoluto, pero si yo quiero le puedo poner igual y utilizo variable global y puedo decir, ok, quiero que sea la variable global de menos 26, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sé que esta vale 55 menos 26 me tiene que dar el mismo 29. Entonces yo le doy Enter y ya ahorita me aparece este símbolo de ecuación. Cuando yo lo doy a aceptar, ya me aparece como una cota que está de cierto punto referenciada, ¿sale? Con respecto a una variable. En el momento en el que yo cambie esa variable, esto va a cambiar. Es diferente que, por ejemplo, yo aquí ponga, en lugar de el igual, si yo nada más le pongo D, fíjense cómo me aparece aquí directamente el valor, lo puedo escoger, y ahí aparece la D, pero no me aparece ni el símbolo de sigma ni el igual, que quiere decir
que si yo, por ejemplo, ahorita le doy a aceptar, esto va a tomar el valor de D, pero nada más en este momento, cuando yo modifique D, esto no se va a actualizar porque no están vinculadas. O sea, simplemente está tomando en este momento lo que yo tengo de valor en una variable. ¿Ok? Y lo mismo pueden hacer al momento de trabajar operaciones. En las operaciones, por ejemplo, aquí, esta se pone igual, y aquí, por ejemplo, bueno, es que yo la tengo ya referenciada con una variable global, pero, vamos a ver, supongamos que quisiera hacer alguna otra operación como un corte, algo rápido. Extrude cut. Y ahí, por ejemplo, en lugar de ponerle la medida, yo puedo usar igual, y aquí nuevamente me sale la opción. Variables globales, puedo usar esta, menos 40, ¿no? Por decir algo. Ahí ya me hace el corte. A la distancia que en ese momento se supone que mide esa ecuación. Si ustedes quieren modificar ecuaciones, que es lo que les tocaría hacer al momento de pasar a una siguiente pregunta, ya les aparece aquí una carpeta que contiene ecuaciones con sus variables. Pueden dar clic derecho aquí, que sería administrar ecuaciones, y ahora, por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? D ya no quiero que mida 55, ahora quiero que mida 40, ¿ok? Y automáticamente me hace el cambio, ¿vale? Entonces, así es como debemos de referenciar estas operaciones para que funcionen de esa manera. En cuanto a ensamblajes, nada más había algo que quería mostrarles. No sé si de momento hay alguna duda o pregunta. Sí, tenemos, Josué nos comentaba que no se ve el procedimiento, pero supongo que es cuestión de su pantalla, porque nosotros sí lo alcanzamos a visualizar. Y Freddy... bueno, perdón, nada más. José, si ahorita no se está viendo el procedimiento, te invito a que cuando terminemos la sesión, esto va a quedar grabado y lo vamos a subir a nuestras redes. Entonces, en cuanto esté arriba de nuestras redes, pues vaya, estate al pendiente de las redes y a lo mejor ahí lo puedes checar. Luego eso pasa con Teams, que a lo mejor si alguien tiene conexión lenta, a lo mejor no les aparece lo que vendría siendo cuando se les comparte pantalla. Ajá, perdón, Nancy, la otra cosa que me decías. Freddy, para el examen CSWP, ¿es necesario aprobar el examen CSWA? No, no es necesario. Tú puedes presentar el CSWP sin tener la certificación A. Ahora, yo te recomendaría, salvo que tengas mucha experiencia con el programa, pues primero intenta con la A, porque sí es bastante más complejo. O sea, yo no siento que sea parecido. Te puedo decir que a lo mejor si en el CSWA de 180 minutos yo lo pude hacer sobrándome prácticamente una hora, el CSWP lo concluí faltándome prácticamente 5 minutos. Entonces sí es como mucho más complejo. Bueno, aprovechando, si quieres, Nancy, ahorita seguimos viendo si hay más preguntas. Lo que les quería mencionar respecto a lo que tiene que ver con sistemas de coordenadas y definir la masa de un ensamblaje, etcétera. Cuando ustedes, por ejemplo, en algunos exámenes quieren saber si están correctos, quieren evaluar si ustedes hicieron su ensamblaje correctamente, en la opción de evaluar o medir Mass Properties, nos aparece aquí las coordenadas del centro de masa. Pero ahorita fíjense cómo todo esto está medido con respecto a lo que vendría siendo, aquí dice, reportar todo esto con respecto al sistema de coordenadas por defecto. Si ahorita yo veo que mi origen, por ejemplo, se encuentra por acá adelante. Si yo en algún momento me doy cuenta de que a lo mejor mi sistema de coordenadas no coincide con el que debiera de tener de acuerdo al examen, bueno, simplemente me vengo aquí a las opciones de ensamblaje, referencias, y aquí está la opción de insertar un sistema de coordenadas. Primero, tienen que seleccionar en qué punto lo quieren ubicar. Por ejemplo, lo voy a seleccionar aquí adelantito, un puntito. Ahí va a estar mi sistema de coordenadas. Si ustedes están de acuerdo con las direcciones de sus ejes X, Y y Z, lo dejan como está, pero si quieren invertir alguno de ellos, por ejemplo, yo puedo darle en estos botones para invertir la dirección del eje X, invertir la dirección del eje Y, y el eje Z no se puede invertir porque pues en realidad es consecuencia de las direcciones que tengan tanto X como Y. Si yo, por ejemplo, no quisiera que X fuera, ahorita en mi ensamblaje se puede observar que X va en sentido horizontal totalmente, yo podría a lo mejor seleccionar un par de vértices
vértices, no, perdón, aristas de mi ensamblaje que representen al eje X. Por ejemplo, puedo decir, esta arista va a ser mi eje X, y entonces el eje X ya ahorita va a seguir esa misma dirección. No sé si se alcanza a apreciar, pero fíjense cómo ahora X ya se movió, y Y, a lo mejor yo lo tomo con esta dirección de esta arista. Y entonces, o sea, yo puedo seleccionar aristas que representen las direcciones de mis ejes, y pueden ser cualquier dirección que yo tenga dentro de mi ensamblaje. Una vez que ya tengo este sistema de coordenadas, el examen muchas veces les dice, ponle de nombre a tu sistema de coordenadas de tal manera. Si quieren cambiar el nombre, solamente hacen doble clic aquí, dejando un lapso de tiempo. Aquí le voy a poner A, por ejemplo. Y cuando vuelvan a medir, más properties, aquí ya les va a dar la opción de medir con respecto al sistema de coordenadas por defecto o al sistema de coordenadas A. Y les da una serie de valores muy diferentes. Y, por último, para los que les interesa el CSWP, sobre todo, aquí está la opción de Override Mass Properties, que significa, ahorita mi ensamblaje tiene una masa de 690 gramos, pero si yo quiero que para otro tipo de ensamblaje se considere diferente, puedo modificarlo acá. Puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que lo consideres de 400 gramos nada más. Y lo mismo se puede hacer con el centro de masa. Si se dan cuenta, aquí el centro de masa está en estas coordenadas. Pero suponiendo que yo lo quisiera considerar de manera diferente para algún análisis en una simulación, también puedo llegar a modificar esto. Igual aquí nos dice con respecto a qué sistema de coordenadas, pero yo lo puedo modificar esto a 0 y vaya, me va a ir haciendo el corrimiento del centro de masa a la coordenada que yo le esté dando. Por ejemplo, 0,00 es como si yo considerara que aquí en este punto, que es donde puse mi origen, se va a encontrar el centro de masa, que no es realista, pero bueno, es parte de lo que luego les preguntan en el examen. Entonces, vaya, prácticamente con esto estaríamos por concluir. No sé si haya más dudas o preguntas. Si hay más dudas, las respondemos y ya con eso finalizaríamos. Sí, antes de las que le había mencionado, estaba Rocco, dice, ¿podrá hablar del examen del CSWA-S? CSWA-S, o sea, el de simulación. Pues bueno, te puedo comentar de manera muy general que no es un examen que solamente te evalúe el que sepas usar simulación dentro de SolidWorks. El examen contiene también aspectos teóricos que tienen que ver con materias propias de mecánica de materiales. O sea, te ponen por ahí un par de situaciones, me acuerdo, fíjate que ya tiene tiempo que lo hice, pero me acuerdo mucho que había una pregunta donde aparecía una imagen de un poste y aparecía, por ejemplo, una serie de cuerdas amarradas a ese poste y te decía en cuál de las tres imágenes la cuerda estaba sometida a una mayor tensión. Entonces, el examen CSWA de alguna manera evalúa que primero tú sepas usar todas las herramientas de simulación estático, porque nada más te evalúan, creo que sí, creo que nada más evaluaban estático, hasta donde recuerdo creo que sí, que sepas utilizar diferentes controles de mallado, que sepas utilizar diferentes tipos de restricciones para definir los elementos, que sepas, por ejemplo, la diferencia entre mallar un elemento como beam o como objeto. Ya ves que cuando tú usas Weldment se malla de manera diferente. ¿Qué más te preguntan? Controles de mallado. Que sepas obtener los resultados de la manera en la que ellos digan. Por ejemplo, a la hora de obtener el reporte de resultados, que tú sepas indicar, por ejemplo, puedas marcar dónde está el valor máximo, el valor mínimo de esfuerzo, que sepas medir tensiones, o sea, que puedas modificar a lo mejor desplazamientos, pero no los que te aparecen por defecto, sino que puedas obtener otro tipo de gráficos. Digamos, quiero obtener gráfico de los desplazamientos únicamente en el eje X, y que te aparezca esos nada más. Y obviamente, pues, saber colocar diferentes tipos de carga, ¿no? Que sepas colocar fuerzas, presiones, ubicar las direcciones. Los contactos, también te pregunta mucho sobre los contactos, cuándo se debe de utilizar el contacto de no penetración, cuándo se utiliza no me acuerdo ahorita cómo se llama, el bonds, creo que es bondal, que todo está como junto, global contacts, algo así, no me acuerdo. Pero básicamente eso es lo que te puedo comentar ahorita a grandes rasgos del CSWA-S. Si tú ya has trabajado o ya has hecho
varios ejercicios de obtener simulaciones para validar maquinaria, pues creo que nada más sería cosa de que repases un poco teoría de mecánica de materiales, porque sí te preguntan cosas como eso, ¿no? De, bueno, ¿y qué significa que la resistencia del material esté por debajo del esfuerzo máximo que se percibe en la pieza, ¿no? Ah, pues no, que va a existir una falla. O sea, sí es importante que esos conceptos los tengas, porque sí te los evalúan. Ok, muchas gracias. Freddy también tiene otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el CSWSP-FEA y CSW simulación? ¿Y Entre los dos CSW, voy a dejar de compartir pantalla, perdón. Okay. Entre los dos CSW de simulación, pues la diferencia es que el P ya te pide muchísimas cosas en cuanto a usar diferentes tipos de mallas, utilizar diferentes tamaños. Te pregunta también cuál es la diferencia entre utilizar elementos octaédricos y la malla basada en curvatura. O sea, es muy específico el CSWP. O sea, el CSWP quiere decir que no solamente sabes simular, sino que sabes perfectamente cuál es la diferencia entre cada elemento que utilizas en una simulación. Ok, gracias. Y Entonces, sí es bastante más complejo. Perdón, por los requisitos que necesita para dar ese examen, me imagino para presentar ese examen. Es que prácticamente, salvo el CSWE, ninguno tiene un requisito previo. Todos los puedes presentar cuando tú quieras, pero pues, obviamente en mi recomendación es no intentes un P si no tienes el A primero, porque si no logras pasar el A, imposible que llegues a pasar un P. Ok, muchas gracias. ¿Y ya son todas? Sí. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, si me permiten un segundo, rápidamente voy a subir el documento que descargué, que es una guía que les da SolidWorks para el CSWA. O sea, tengo más material, pero bueno. No, ya sé. Yo creo que es más fácil. Les voy a dejar mi correo electrónico por aquí, abajo. Y si alguien, por ejemplo, necesita o tiene alguna duda un poquito más específica o quiere que le mande alguna parte de material de lo que vimos el día de hoy, pues se lo hago llegar a su correo, ¿sale? Así para no mandárselos a todos. A lo mejor hay gente que dice, bueno, con lo que vi me basta. Y de la misma manera, si hay alguien que a lo mejor dice, a mí me interesa compartir algo que yo también he trabajado o algo que yo utilizo y le interesa a lo mejor presentar una dinámica como esta, adelante, ¿eh? También lo podemos hacer de esa manera, nos podemos organizar y podemos trabajarlo en conjunto o abrimos el espacio para que alguien presente a lo mejor una exposición similar. ¿De acuerdo? Pues bueno, de mi parte creo que ya sería todo. Nancy. Le agradecemos, ingeniero. Les agradecemos también a los presentes. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante y esperamos que haya sido de absoluta, ahora sí, importancia para ustedes y que cualquier duda, pues, como dice el ingeniero, se la hagan llegar. Muchas gracias. Vale, gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego.